Ok, muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestra serie que hemos estado estudiando acerca de la iglesia, ¿verdad? Bíblicamente, ¿qué es la iglesia? Y una doctrina tan importante, tan básica, tan necesaria, porque pues en realidad, amados, este, si no sabemos qué es la iglesia, pues entonces ¿cómo pretendemos ser la iglesia del Señor, la esposa del Señor, el pueblo de Dios, los hijos de Dios? Vayamos ahí rápidamente a Mateo, capítulo 16. Este es, por decir así, el verso principal que hemos estado manejando, Mateo capítulo 16, donde, ¿verdad?, el Señor Jesús les pregunta a los discípulos quién dice la gente que es Él, y luego les pregunta a ellos, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Pedro contesta, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y luego el Señor, ¿verdad?, le dice, bendito eres, ¿verdad, Simón, hijo de Juan? Porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado, no lo aprendiste de ningún ser humano. Y luego viene, ¿verdad?, el verso 18, ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca o piedrita, ¿verdad? Y sobre esta roca grande que acabas de decir, edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Ahí es donde nosotros entendemos que la iglesia es edificada y fue edificada por el Señor Jesús. No es una invención humana. Muchos dicen, ¿verdad?, que la iglesia es un invento de los hombres. Pues para controlarlos, para lavarles la mente, ¿verdad? Para ponerles reglas y sacar provecho de ellos, poder sacar dinero de las personas, beneficios. Pero no, vemos que el Señor mismo dijo, sobre lo que tú acabas de decir, Pedro, que yo soy el Mesías, sobre eso, sobre ese fundamento yo voy a edificar, voy a construir mi iglesia. Entonces la doctrina de la iglesia, hermanos, es tal vez una de las enseñanzas más distorsionadas dentro del cristianismo. ¿Por qué? Porque prácticamente, mire, yo podría decirle que muy escasa o muy nula vez escuché una serie acerca sobre la iglesia. Siempre se habla, ¿verdad?, sobre las responsabilidades de la iglesia y sobre el bautismo para ser parte de la iglesia, pero en sí, una serie de enseñanzas acerca de la iglesia, bíblicamente, yo no estoy diciendo que no exista ni que soy el único que la está dando, yo estoy diciendo en mi caso, que es un caso que yo prácticamente nací, ¿verdad?, en una familia cristiana de predicadores. Muy escasas veces yo escuché enseñanzas completas sobre la doctrina bíblica de la iglesia. ¿Por qué? Porque se asume de que ya sabemos qué es la qué y que no necesitamos qué estudiarlo. Pero en realidad estamos muy distorsionados de la verdad, hermanos, ya que se ignora, ¿verdad?, la autoridad bíblica, lo que dice la Biblia, y hemos abrazado las experiencias y las corrientes modernas en cuanto a la iglesia. Y es por eso necesario escudriñar, estudiar, indagar, ¿verdad? Ser alumbrados por la palabra de Dios, que es nuestra lámpara en nuestro camino, y conocer la verdad. Amén. Y entonces la primera pregunta, ok, ya entendimos qué es la iglesia. Ya, ¿verdad? Vimos que es un cuerpo, según estamos viendo bíblicamente, no estamos diciendo ideas humanas, ¿verdad? Ya sabemos que es el cuerpo de Cristo, sabemos que es el pueblo de Dios, el reino de Dios, ¿verdad?, la familia de Dios. Ya vimos, ¿verdad?, que prácticamente el cuerpo son los creyentes que se han entregado, ¿verdad?, a su Señor. Y entendemos que la iglesia no es nada más la organización, no es una denominación, no es nada más un grupo, no es nada más mundialmente ni localmente. Ya dijimos y hablamos de la iglesia, es mundial, universal, pero inicia en la iglesia local, ¿verdad?, que somos nosotros. Hemos estado viendo eso. Ahora, pero nosotros estamos en el 2023, pero ¿dónde inició la iglesia? ¿Dónde empezó a suceder lo que el Señor Jesús acaba de declarar en Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Cuándo inició eso? ¿Cómo? Y aquí es donde el Señor Jesús revela al apóstol Pablo, hermanos, el plan que había estado oculto por siglos. Ahí en Efesios capítulo 5, si tienen su Biblia podemos ir. Efesios capítulo 5.
capítulo 3, versos 5 y 6. Dios no, ok, bueno, vamos a leer desde el verso 1, Efesios 3. Cuando pienso, acuérdense que estamos hablando, déjenme anoto aquí, origen y propósito de la iglesia. ¿Dónde se originó o dio inicio la iglesia? Cuando estoy haciendo esta pregunta, no estoy diciendo fecha y lugar, sino estoy diciendo dónde inició, de quién fue la idea, de quién fue el sentir, de dónde apareció la idea de crearse una iglesia, ¿verdad? Una asamblea, un pueblo, un cuerpo, un reino. No estamos hablando de dónde, qué lugar, ¿verdad? Y se originó, o sea, qué tiempo y qué lugar, sino dónde nació esto, ¿verdad? ¿Dónde nació? Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Efesios 3, 1, dice Pablo: cuando pienso en todo esto, yo Pablo, prisionero de Jesucristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles. A propósito, doy yo por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderle su gracia a ustedes, los gentiles. O sea, fíjense cómo Pablo quiere dejar bien sentado, hermanos, bien explicado a quién les está hablando. No que a los judíos no les aplique esto, los judíos ya sabían muchas cosas que nosotros los gentiles no sabíamos. Recuerden, los judíos tenían 1500 años teniendo la ley y los profetas, y nosotros no teníamos nada de conocimiento. Por eso siempre la palabra gentil Pablo está refiriendo a los que no eran judíos, a los que no estaban, ¿verdad?, en las tradiciones judías. Y por eso Pablo le dice: hey, quiero nomás quedar bien en claro que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes los gentiles. Tal como les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. ¿Cuál plan, Pablo? Verso 4, cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. O sea, Pablo tenía la idea, Pablo ya se le había sido revelado y Pablo ya estaba entendiendo. ¿Cuál era el plan? Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Qué plan, Pablo? Verso 6, y el plan de Dios consiste en lo siguiente: que tanto los judíos como los gentiles que creen en el Evangelio, la buena noticia, gozan por igual las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo. ¿Y qué dijimos que es el cuerpo? La iglesia. Los judíos y los gentiles formamos, ese era el plan secreto de Dios, que tanto los judíos y los gentiles iban a ser parte del mismo cuerpo, y ambos disfrutan de la promesa y de las bendiciones que pertenecen a Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Donde antes no éramos pueblo, donde antes no éramos, ¿verdad? Aquí vamos a poner Efesios 3, 1 al 6. Vemos entonces que ya era un plan que Dios tenía, hermanos, desde la eternidad. No fue un plan que de repente surgió, no fue que se le ocurrió al Papa, no fue que se le ocurrió a Pedro, no fue que se le ocurrió a Pablo, no fue que se le ocurrió a algún sumo sacerdote de los judíos. Ya era un plan que Dios tenía ideado desde mucho tiempo atrás, pero no lo había revelado. Pero como ya era tiempo de que se ejecutara ese plan, entonces Dios le dijo a Pablo: Pablo, vas a ir a todos los que son gentiles, que no son judíos, que no me conocen, les vas a predicar el evangelio, y los que crean, entonces ahora van a formar parte de mi eclesía, de mi asamblea, de mi pueblo, de mi cuerpo, de mi reino. Entonces, buenas noches, esto es, amados, que de modo que era necesario
crear una comunidad donde todos aquellos que desean seguir a Cristo, hermanos, puedan formar parte de un solo pueblo, dispuesto a amarse, dispuesto a edificarse entre sí, para lograr la misión que su Señor les ha encomendado, ser santos y ser luz en el mundo. Entonces, aquí vemos el origen, ¿verdad? El origen de la iglesia es un plan eterno de Dios. No es algo nuevo, ¿verdad? Como muchos piensan. Plan eterno de Dios. Porque la iglesia va a existir, ¿para qué? Para siempre. Vamos a estar, ¿verdad? Donde Él está. Bueno, yo creo que también ahí hubo hay todavía una confusión en cuanto a la palabra iglesia, ¿verdad? Porque muchas personas de cualquier parte del mundo, de cualquier religión y cualquier cosa, o cualquier iglesia, sí, luego dicen, ay, por decirte, dibujan una iglesia y dibujan una iglesita con una crucita y con una ventanita. Sí. Así no. Entonces esa palabra yo creo que ha sido parte de muchas veces de confusión en cuanto a que, ¿cuál es tu iglesia? ¿Cuál es tu? Yo edificaré mi iglesia, dijo Por eso viene este estudio a salir, ¿verdad? A flote. ¿Por qué? Porque en realidad es cierto, o sea, se ha malinterpretado, y por eso dije al principio que es una de las doctrinas más malinterpretadas, más distorsionadas que hay, porque tenemos una idea muy vaga de lo que es la iglesia, ¿verdad? El edificio, y pensamos, ¿verdad?, en una religión. No es así, ya dijimos que no. En realidad es en el plan de Dios es crear un cuerpo, crear un reino, crear una asamblea, crear una familia para Él, ¿verdad? Esa es la iglesia que venimos siendo nosotros. Por lo tanto, la iglesia, hermanos, no es una idea de hombre, no es una religión hecha por un grupo de personas, sino que es una institución nacida en el corazón de Dios. ¿Dónde nace la iglesia entonces? En el corazón de Dios, amados. Sí. La iglesia nace en el corazón del Eterno. Aquí es donde, bíblicamente hablando, entendemos ahora que no es una invención, no es una religión, no es una idea filosófica, no es nada más un conjunto de reglas religiosas, sino en realidad es un deseo que nació en el corazón de Dios, fue un plan que Él ejecutó y que a su tiempo Él llevó a cabo, ¿verdad? Entonces la iglesia existe y está fundada, amados, en la fe, en el Hijo de Dios. La iglesia está fundada, ya lo vimos el domingo, en la fe en el Hijo de Dios. No es en los apóstoles, no es en los maestros, no es en los profetas, sí es en lo que ellos dijeron y enseñaron, pero no en su persona de ellos, en la persona de Cristo. Los profetas, los apóstoles hablaron y enseñaron de Cristo. No es en ellos, sino en lo que ellos creyeron, o sea, en la fe que tenían, que es el Señor Jesús. Entonces, cuando Jesús le hace esta pregunta a los discípulos, y por eso se las hace, hermanos, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces, ¿verdad? Vemos que el Padre le revela a Pedro y le dice, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Lo mismo que pasó con Pablo, acabamos de leer Efesios 3, que Pablo dice, Dios me reveló su plan. De la misma manera, en ese momento cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen que soy yo? El Padre le revela a Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, ahí el Señor Jesús hace la declaración, te digo que tú eres Pedro, una pequeña piedra, y sobre esta roca grande, lo que acabas de decir, edificaré mi iglesia. Y el Señor está diciendo, hermanos, que sobre la declaración que Pedro acaba de hacer, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias, hermana. Y aquí yo te pregunto, si la iglesia está fundamentada en la fe, ¿cuál es el credo principal de la iglesia? ¿Cuál es el credo principal? ¿Qué es el pilar, el fundamento principal en que creemos todos nosotros? Que Jesús, Yeshua, es el Hijo de Dios. Él es el escogido, el Mesías.
Eso es el pilar, la piedra más grande de nuestra fe. Él es el escogido. Él es el Mesías. No es María, la Virgen. No es Mahoma, el profeta. No es Buda, ¿verdad? El pensador. No es ningún gobierno. No es ningún famoso. Es Jesús, Yeshua, el Hijo de Dios. Esa es nuestra piedra principal y sobre lo que la iglesia se edifica, hermanos, sobre lo que la iglesia está parado. Jesús es el Hijo de Dios. Después de que Pedro confiesa, hermanos, y declara que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús le dice que el Padre le había revelado la verdad a Pedro. Y fíjate cómo Pedro, y quiero tomar en cuenta esto, Pedro significa piedra pequeña, ¿sí? Por eso le dice, tú eres Pedro, tú eres Kefas en hebreo, ¿verdad? Tú eres Petros en griego. Cuando le dice, tú eres Pedro, la palabra aquí es Petra y su significado es roca pequeña. Y Jesús lo está haciendo, hermanos, para que quede bien claro y para que los católicos no puedan tomar esta declaración como ya ves, es que aquí le está entregando Jesús a Pedro, le está diciendo que él es el fundamento de la iglesia, ¿verdad? No. Y luego utilizó la palabra relacionada, Petra, ¿verdad? Que significa peñasco, base o grande. Kefas, ¿verdad? Petra, y luego la otra palabra que usa viene siendo roca pequeña y la otra viene siendo roca grande. ¿Sí? Le dice, tú eres roca pequeña y yo te digo que sobre esta roca grande edificaré mi iglesia. O sea, tú eres Pedro, roca pequeña, y yo te digo que sobre lo que acabas de decir, que yo soy el Hijo de Dios, sobre eso voy a edificar mi iglesia. Jesús utilizó estas palabras, hermanos, que significan peñasco, base, ¿verdad? La misma palabra se utiliza en Mateo 7, cuando Jesús describe la roca sobre la que el hombre sabio edifica su casa. Pedro mismo utiliza la misma ilustración en su primera carta. La iglesia, ¿verdad? Dice Pedro, si vamos a 1 Pedro capítulo 2, verso 5, dice que la iglesia, y esta es muy bonita escritura, 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Dice verso 4, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra. Aquí cuando usa piedra, ¿está usando qué? Pedro está diciendo, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra o la roca grande, ¿verdad? Estamos en 1 Pedro capítulo 2, verso 4, ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Ahora ustedes son las piedras vivas. Cuando usa esa otra palabra, ¿se está refiriendo a qué? Piedras pequeñas. Él es la piedra grande donde estamos nosotros fundamentados, pero nosotros somos las rocas pequeñas, como Pedro. Porque dice, verso 5, ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. O sea, cada uno de nosotros somos una pequeña roca que va edificando y va haciendo crecer la iglesia de Cristo. ¿Entendemos la idea? ¿Sí? Si hay preguntas, ¿verdad? Si hay dudas, podemos hacerlas. Entonces, la iglesia está fundada sobre la roca de la fe en que Jesús es el Mesías y Salvador. Vamos a explicarlo de esta manera, ¿verdad? Entonces, el fundamento de nuestra fe viene siendo, ¿verdad? Jesús es el Mesías, el Hijo
del Dios viviente. Esta es la roca y el fundamento, ¿verdad? Vamos a poner aquí fundamento. Y luego nosotros venimos siendo pequeños ladrillos, ¿verdad? Que estamos fundamentados, ¿dónde? En la roca grande, que es Cristo Jesús. Y todos juntos, hermanos, todos nosotros, pequeños ladrillos, entonces formamos parte de la iglesia, del cuerpo de ¿quién? Pero Él es el ¿qué? El fundamento, la roca, ¿verdad? Y esa es nuestra fe, que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la fe del mundo. Ese es el credo principal, del mundo. Ese es el credo principal de la iglesia, que Jesús es el Salvador del mundo. Cuando usted cree esta declaración, que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, cuando la cree con todo su corazón y está dispuesto a seguir en obediencia al Señor, entonces usted es incluido, ¿en dónde? En la iglesia. No cuando cumple ciertas reglas, no cuando lleva ciertos principios, sino cuando en verdad entiende quién es el Señor Jesús, cuando en verdad entiende quién es usted delante de Él, cuando en realidad vamos meditando y comprendiendo dónde nació la iglesia, y ahorita vamos a ver para qué el Señor, ¿verdad?, la crea. Y entonces aquí es, bueno, si el plan de Dios era crearse una iglesia, y la iglesia nace en el corazón de Dios y es fundamentada en Dios, pues prácticamente, hermanos, el hombre, nosotros nada más nos beneficiamos de lo que Dios ya hizo, de lo que Dios ya planeó. Y por eso nosotros no tenemos que andar inventando reglas, no tenemos que andar creando leyes, constituciones de la iglesia, principios, formas, modas, llámele como usted quiera, ¿verdad? Porque ya el Señor, quien creó, inició y fundamentó su iglesia, ya lo hizo en la palabra de Dios. Lo que tenemos que dedicarnos es estudiar y conocer lo que Él ya nos dejó en la palabra y no andar nosotros, ¿verdad? Y es lo que nos ha pasado. Por eso hemos tomado diferentes perspectivas, ¿verdad? Pentecosteses, bautistas, y que el bautismo del agua sí, que sí es necesario, y luego que el bautismo del agua no es necesario, que nada más la confesión o la oración del pecador. Y ahí andamos, ¿verdad? Modificando, quitando, poniendo, y entonces cada grupo que piensa igual, entonces se junta y es una denominación, ¿verdad? Y es ahí, hermanos, donde nos hace mucho daño el no escudriñar la palabra y el no permanecer nada más en la palabra. Pero pues aquí el reto es, ¿verdad?, que lo que aprendemos no nada más se lo crea, sino que lo compruebe con la palabra, ¿verdad? Que usted diga, a ver si es cierto, Señor, lo que el hermano está enseñando, tú, Señor, muéstramelo en tu palabra. Que así es. Si no es así, muéstrame cómo es, ¿verdad, Señor? Para creer la verdad. Y si el Señor a usted le muestra en la Escritura lo mismo, con la Escritura, pues quiere decir que estamos, ¿qué? Estamos bien. Si nos muestra otra cosa, hay que sentarnos, y uno de los dos está mal. Hermanos, si yo no soy, ni lo sé todo, ni siempre estoy bien. ¿Sí? Yo he tenido que varias veces reenseñar cosas que yo pensaba que eran así. Pero después, ¿verdad?, el Señor en su amor y en su misericordia nos enseña en lo que estamos mal, nos corrige. Y si somos humildes, lo reconocemos y entonces lo volvemos a enseñar de la manera correcta. No hay peor cosa que ser necio, hermanos, y creer y quedarse con su ¿qué? Con su propio pensamiento, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos ayude. Así es que compruebe lo que estamos hoy hablando con las Escrituras, ¿verdad? Por eso le entrego siempre lo mismo que usted tiene ahí, es lo mismo que tengo yo. Es que yo aquí lo pongo a color, ¿verdad? Usted lo tiene ahorita en blanco y negro, es lo único. Ahí están las Escrituras.
Ahí están, ¿verdad? Los principios bíblicos, usted puede checarlo. Entonces, amados, ¿para qué existe la iglesia? Ok, el Señor la fundó, es de Él nació, Él nos reveló su plan, pero ¿para qué? Si Él es todopoderoso, si Él conoce todas las cosas, está donde quiera, tiene todo el poder, ¿para qué necesita una iglesia? ¿Para qué necesita tantas ovejas tan chulas y obedientes como nosotros? ¿Verdad? Amados, un verdadero cristiano le es imposible vivir separado de la iglesia. Ya habíamos hablado de esto varias veces. Como no entendemos lo que es la iglesia, cada quien dice, yo puedo hacer iglesia en mi casa. Sí, hermanos, claro que ahí donde tú estás, si hay varios, ahí hay iglesia. Claro que sí. Pero si hay una iglesia que está buscando agradar a Dios, donde se predica su palabra y se trata de obedecerla, pero yo desprecio eso y digo, no, yo soy el único que estoy bien, ahí es donde no puede, hermanos, existir, ¿verdad?, un hijo de Dios separado de una iglesia verdadera. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender que para eso el Señor fundó su iglesia, para que podamos estar juntos y en armonía. Por eso, miren, ahí te van varias palabras que van a matar la idea. Cuando no hay una iglesia local, hermanos, y tu familia es la única creyente en el Señor Jesucristo, claro que pues la iglesia está en tu hogar. Pero si hay un grupo, una asamblea, una congregación donde el Señor ha levantado, ¿verdad?, su pueblo y tú rechazas ir ahí, ahí es donde te voy a dar estas escrituras. El Señor Jesús dijo, no tiene mérito alguno amar a los que te... Porque ¿quién no ama a los suyos? Dice el Señor Jesús, no tiene ningún mérito en darle a los tuyos. ¿Por qué? Porque son tuyos. Entonces aquí uno se pone a pensar, en realidad, cuando hay cuando hay establecido por el Señor una congregación, el Señor me está diciendo, niégate a ti mismo, muere a ti mismo y, ¿verdad?, ven y sígueme. Dentro de la iglesia, y aquí estamos hablando para qué existe la iglesia, cuál es su propósito, Dios va a trabajar con sus hijos dentro de la iglesia. Ahí es donde los va a pulir. Y allá afuera, hermanos, es donde los va a probar. O sea, yo no espero que mi compañero de trabajo, que no cree en Dios y que sus papás le han enseñado todo menos la fe en el Señor, yo no espero de él que sea una persona honesta. No espero de él o de ella que sea una persona amable. No espero de él o de ella que sea una persona perdonadora, humilde. ¿Por qué? Porque pues no conoce al Señor. Pero ¿de quién sí espero todo eso, hermanos? ¿Y ustedes lo esperan de quién? De mí. Pero ¿qué pasa cuando no damos lo que se supone que como hijos de Dios deberíamos darnos unos a los otros? ¿Qué pasa entre nosotros? ¿Una qué? Una herida. Se abre una heridita. No, hombre, yo siempre ayudo a la hermana Juan y el día que nomás le pedí, no puedo, me dijo así bien feo. No, hombre, hermana. ¿Entienden? En lugar de decir, híjole, bueno, Señor, pues algo de tener la hermana. Perdónala, Señor. Yo creo que estuvo mal su comportamiento. Voy a orar por ella y le voy a preguntar si la puedo ayudar yo en algo, aunque si yo soy necesitado. Eso es lo que haría el Señor Jesús. Dentro de la iglesia el Señor trabaja con los que son ¿qué? Suyos. Por eso dice la palabra fierro con fierro
se afila. ¿Cómo afilas un cuchillo? Con otro fierro, ¿verdad? Con la chaira. Entonces, un hijo de Dios se santifica con otro hijo de Dios. Se pule con otro hijo de Dios. No te puedes pulir con los de allá afuera. Allá afuera necesitas ser luz. Allá afuera necesitas ser sal del mundo. Necesitas ser testimonio. Pero te pules, ¿verdad? Claro, vuelvo a repetirte, el Señor te prueba allá afuera. Porque los de allá van a estar viéndote cómo te comportas. Y entre ellos, el que las lleva a perder, ¿quién es? Tú. Porque tú dices que eres ¿qué? Ellos no. Ellos te dicen, a ver, aleluyita, hermanito, cristianito, santito. A ver. Y se aprovechan, hermanos. Si quieren ver hasta dónde, ¿qué? Hasta dónde llegas. Dice Romanos 12:16, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran, vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Romanos 12. Romanos 12:16. Hay otro pasaje donde dice, el amor cubre multitud de pecados. Dice, los más maduros soporten a los más débiles. Si uno de tu hermano peca contra ti, ve con él. Y si le convences, has salvado un alma del infierno. O sea, fíjate cómo el Señor te dice, hey, dentro de la iglesia te vas a topar con otro igual o peor que tú. Y ese igual o peor que tú también quiere ser como yo. Y entonces, aquí es donde el Señor va a trabajar con los que queremos ser moldeados. Y si yo tengo un problema con Ricardo es sincero y quiere ser como Dios, y yo también, tanto a mí me va a hablar el Espíritu Santo que estoy mal, y también ¿a quién? A él. Y va a llegar, ¿verdad?, el día donde o él o yo vamos a empezar primero a perdóname, brother. Y el otro, no, perdóname tú a mí, hermano, porque, no, sí, voy a estar llorando. Porque no somos nosotros somos orgullosos, hermano, no nos gusta, ¿verdad?, pedir perdón y menos, ¿verdad? Pero cuando entendemos que el propósito es que tengamos una familia que está luchando igual que yo, que comprende lo que yo estoy pasando. Porque se supone que todos estamos en la lucha, hermanos. Se supone que todos comprendemos que no somos perfectos, que no hemos llegado a la santidad de Cristo todavía. Cristo nos ha regalado de su santidad, pero no estamos completamente perfectos en santidad. Pero estamos en el camino, dice Pablo, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero prosigo a la meta, lucho todos los días, dice Pablo. Y aquí es donde nosotros entendemos que la lucha tanto está fuera de la iglesia, o sea, fuera de nuestras reuniones, de nuestras convivencias, pero también la lucha está ¿dónde? Aquí adentro. Amén. La vida cristiana, hermanos, no es una vida solitaria, o sea, tú no puedes ser un cristiano solitario, tú no puedes crecer solo, edificarte solo. Decía un pastor, no hombre, yo, dice, lloro por mí solo, me caigo solo, me mando ofrenda solo, dice. No se puede, hermanos. No se puede, no puede ser un cristiano solitario, ¿verdad? Si observamos el libro de los Hechos, esto lo vimos un poquito el domingo y también la semana pasada, cuando una persona se convierte a Cristo, Cristo lo añade a la iglesia. Y cada día Dios añadía los que han de ser. Cada día el Señor, hermanos, pone más piedritas, ¿dónde? Arriba del fundamento que es Cristo Jesús. Él los va añadiendo, Él los va poniendo, ¿verdad? Él. No pueden ser piedritas solas acá. No puede ser así. No es bíblico. No lo es. Tienen que estar pegadas unas con otras para poder formar un cuerpo. No pueden andar dedillos solos. ¿Se acuerdan de la película de los Locos Adams, verdad? Donde andaba una manía sola así caminando. Es imposible. Se veía muy chistosa y todo de la manía. No puede, o sea, ¿por dónde come la mano? Sola. No se puede, o sea. ¿Por dónde ve? ¿Con qué ojos ve? O sea, no, amados. El cuerpo tiene que estar junto.
Si eres un hijo de Dios y formas parte de la iglesia, tienes que estar en la iglesia local. Porque ahí es donde el Señor va a trabajar en tu vida. Donde te va a hacer perdonar las ofensas de tus hermanos. Donde te va a hacer que tus hermanos también perdonen tus ofensas. Te va a enseñar humildad a ti, también le va a enseñar humildad a los otros. Ellos te van a servir a ti, tú vas a servirlos a ellos y vamos a crecer juntos en amor. Cada día el Señor añadía a los que han de ser salvos. Dale vuelta a la página, por favor. El apóstol Pablo era miembro de la iglesia en Antioquía, ¿verdad? Ahorita al principio la hermana Leti preguntaba dónde está Antioquía, nada más como dato, ¿verdad? Así rápido, más o menos. Está el mar Mediterráneo así, ¿verdad? Aquí está Egipto, aquí está el río Nilo, ¿verdad? Acá está el mar Muerto, aquí está el mar de Galilea, el río Jordán, por aquí está Jerusalén. Antioquía está por aquí así. Este es Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén. Este es Jerusalén. Antioquía estaba aquí arribita, ya para acá está Galacia, para acá está Roma, ¿verdad? Bueno. Pablo, hermanos, era miembro de la iglesia, ¿en dónde? En Antioquía, al emprender su viaje misionero. Si vamos a Hechos capítulo 13, ¿verdad? Como dice, ¿y cómo usted sabe, pastor, que Pablo era miembro de la iglesia en Antioquía? Bueno, pues porque la palabra de Dios nos dice. Vayamos a Hechos capítulo 13. Verso 1, entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria, había iglesia en Jerusalén, había iglesias, me imagino, ¿verdad?, que en otras partes, había una iglesia en Antioquía en ese momento. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, Lucio, Manaén, y Saulo. ¿De dónde era miembro Saulo? De la iglesia de Cristo, universal. Bueno, pues sí, pero de la iglesia local, ¿cuál era su iglesia? Antioquía. Ahí era donde radicaba. Ahí era donde el Señor lo plantó. Y ahí era donde también el Señor lo llamó. Entonces, vemos y continuamos, ¿verdad? Ahí en el verso 2. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar un tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. ¿Se fijan que Pablo no se mandaba solo? Era parte de una iglesia local. No nada más el Espíritu le dijo a Pablo: Pablo, te he escogido, vete. Sino que también les dijo a los otros líderes: hey, escojan a Pablo, oren por él, impónganle las manos y envíenlo. Envíenlo quiere decir, denle con qué viajar y empezar a predicar. Entonces, Pablo no se movía nada más él solo así porque, ahora me dan ganas de ir a San Antonio a predicar, ahora me dan ganas de ir a... No, hermanos. La iglesia del Señor Jesús, establecida en Antioquía, el Espíritu le hablaba como nos habla a todos cuando estamos, ¿verdad?, llenos de Él. Y a los líderes, ¿verdad?, les habla, les dice: escójanlo, impongan manos y envíenlo. Entonces, ¿qué nos habla esto, amados? Pues que todos somos una nación santa, todos somos, ¿verdad?, un pueblo. ¿Qué es un cristiano? Es alguien que ha sido salvado del pecado por Dios y además ha sido añadido a la iglesia, al pueblo de Dios. No es nada más un solitario que vive en su casa y que ahí adora y que ahí lee y que ahí, ¿verdad?, se congrega. Vuelvo a repetir, hay lugares en el mundo que no hay congregaciones como las de nosotros, hermanos. Hay lugares donde es underground, ¿verdad?, donde la iglesia tiene que estar escondida. Ahí no hay ningún problema, hermanos, que tu casa sea la iglesia. Bueno, si hay un problema, porque si te cachan te van a echar a la cárcel, si bien te va, y si no te van a asesinar. Pero cuando abiertamente hay una congregación donde podemos reunirnos y rechazar esa congregación, rechazar el grupo grande, no es bíblico, ¿verdad? Hay algo que no está bien entendido ahí. Entonces, amados,
tenemos un mandamiento por parte del Señor, Hebreos 10:25. No dejen de congregarse como algunos ya tienen por costumbre. ¿Por qué creen que la gente empieza a acostumbrarse a no congregarse? ¿Cuál creen que es la razón? Comodidad. ¿Qué más? Flojera, desobediencia, egoísmo, hermanos. Egoísmo. No me gusta ya. Sí me gusta cómo cantan, pero no como predica el hermano. O sí me gusta cómo predica, pero no me gusta cómo cantan. No me gusta esto, está muy lejos, bla, bla, bla. La persona que ella me cae mal. No, no es cierto. Yo soy mejor. Yo creo mejor. Yo sé más. Simplemente, ¿verdad? No tengo tiempo. O sea, se empieza a enfocar la gente en sí misma y en las ideas que ellos tienen. Y entonces, vuelvo a decir, menosprecian o se hacen menos. Es una ayuda y es un tropiezo. Es una ayuda y es un tropiezo. Fue una ayuda ahora, ¿verdad? Por decir así, en la pandemia. Pero después de la pandemia es un tropiezo porque muchos se acostumbraron ahora a ver el servicio en su casa, por internet mandar la ofrenda, ¿verdad? Y ya no tengo que ir, ya no tengo que ver las caras, ya no tengo que levantarme, nada más me tengo que poner corbata, ¿verdad? Y cinto y el short y las chanclas, al cabo nada más se ve de aquí para arriba. Todo es comodidad para nosotros, hermanos. Claro, pues le digo, la comodidad, ¿verdad? Pero hermanos, ¿por qué al estar juntos, nos estimamos más, nos estimulamos más unos a otros a las buenas obras? Mira, vuelvo a repetir, cuando no has entendido qué es la iglesia, vas a venir y te va a afectar venir, la verdad. Vas a decir, tengo que gastar gasolina, tengo que levantarme temprano, tengo que dejar de hacer unas cosas. Mis hermanos, ¿quién tiene pendientes ahorita? Tienes que dejar tus pendientes. Entonces, cuando empiezas a enlistar, ¿verdad? Cuando no entiendes lo que es la iglesia, entonces las reuniones son una carga. Fíjate bien lo que dije. Cuando no entiendes qué es la iglesia, reunirse es una carga, es un fastidio. Y cuando el pastor dice, hermanos, no, vamos a cancelar la reunión, ¡gloria a Dios! Se siente así que, ¡ay, voy a descansar hoy! Híjole, algo está mal, hermanos. Algo está mal. Pero cuando entiendes qué es la iglesia, amados, entonces va a ser una bendición venir, aunque no sientas el deseo de venir. Yo sé, hermanos, que muchos estamos cansados. Pero cuando ya entiendes y te esfuerzas para el Señor, hermanos, no para que los hermanos te vean ahí, sino, Señor, quiero ir, me siento mal, pero quiero ir, Señor, quiero aprender, quiero estar con mis hermanos. Entonces, amados, congregarse nos estimula a las buenas obras. Congregarse es negarse a nosotros mismos, como el Señor Jesús nos pide en Mateo 16:24, négate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Te niegas, te estás negando a ti de quedarte ahí, de hacer tus pendientes, de ir de paseo, de quedarte a dormir. Te estás negando eso y estás, ¿verdad?, haciendo lo que el Señor te está pidiendo. ¿Por qué congregarse es negarte a ti mismo, hermanos? Porque reunirme regularmente en las actividades de la iglesia, tengo que dejar de trabajar, tengo que dejar de descansar, tengo que invertir tiempo, tengo que invertir dinero, tengo que interesarme en la vida y en el servicio en mis hermanos a Cristo. Por eso venir a una reunión es negarte a ti mismo. Y me niego a mí mismo cuando alguien en la reunión no es de mi agrado y aún así asisto y trato de ser amable con él. Ay, no, hombre, esa hermana Mari me cae. Híjole. Es otra Mari, no Mari Olivas. Pero ni modo, pues tengo que aguantar. Oye, ya ven lo que les dije. De que cualquier cosita que nos hacemos de volada, ay, ya me sentí, ya una herida, ya se abrió. Pero por el contrario, los niños, si nos fijamos, nuestros hijos extrañan venir a la iglesia cuando no venimos. O sea, porque como ya tienen un buen hábito y ellos disfrutan venir. Porque conviven. Por eso dice el Señor
con otros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen energía para regalar, ¿verdad? Nuestros niños. Entonces, cuando ellos vienen, se niegan a sí mismos cuando nosotros les decimos, siéntate, quédate callado. Ellos también se tienen que negar. Pero vienen con buena actitud. Y podemos aprender ¿de quién? De ellos. Nosotros, amados, igual, o sea, tenemos que tener ese entendimiento. Cuando asisto, cuando saludo a alguien que no es de mi agrado, cuando le sirvo, cuando oro, cuando inclusive le ayudo con algo económico porque está pasando por una situación, me estoy negando. ¿A quién? A mí mismo, amados. Entonces, cuando el Nuevo Testamento utiliza la frase los unos a los otros, ¿a quién crees que se está refiriendo? Cuando dice, amaos los unos a los otros, servidos los unos a los otros, orad los unos por los otros. ¿A quién se refiere? ¿A los de tu casa nada más? Con los que son de la familia de Dios, los unos a los otros. Esa frase, hermanos, grábatela, los unos a los otros, los unos a los otros. Mateo 18:20, porque donde están dos o tres unidos en mi nombre, ahí estoy, ¿qué? Yo. El simple hecho que la iglesia exista, hermanos, da testimonio acerca de Jesucristo. ¿Por qué se reúnen? ¿Por qué dan dinero? ¿Por qué cantan? ¿Por qué inviertes tu tiempo? ¿Por qué no te vienes con nosotros? ¿Por qué no esto? ¿Por qué el otro? Pues porque yo creo en Cristo Jesús y quiero agradarle. Y eso da testimonio, hermanos, ¿verdad? A los que aún andan en tinieblas. Debemos entender que la iglesia, hermanos, no se originó en el corazón del hombre, de un gobierno, de una sociedad, ¿verdad? En realidad es un deseo nacido en el corazón del Padre Celestial, quien formó para sí mismo un pueblo, una familia, a quien amar y a quien bendecir, a quien darse. Efesios 1, ¿verdad? Nos lo dice, donde dice que el Señor le dio gran gusto adoptarnos, hermanos, hacernos sus hijos, porque ese era su plan desde el principio y le dio mucho gusto hacerlo. Efesios capítulo 1, mira, dice verso 3 en adelante, toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesús, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. ¿Cómo estamos unidos a Cristo? La iglesia, por medio de su Espíritu. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¿Entiendes cómo en el corazón de Dios esto de la iglesia, del cuerpo, el pueblo, de la familia, estaba en su corazón? Él le dio gran gusto hacerlo. Él es el que te escoge, Él es el que te trae, Él es el que te añade a la iglesia y que quiere que seas parte de ella. Para Él trabajar en ti por medio también de sus otros hijos y para que unos a los otros nos edifiquemos, nos ayudemos, nos perdonemos, nos amemos y crezcamos juntos. Y juntos podamos ser ese pueblo, esa esposa de Dios, esa sal, esa luz, para que los que están fuera de la familia de Dios también deseen, también quieran, también anhelen, amados, ser parte, ¿verdad?, de lo que Dios hace con nosotros. Déjenme ver qué horas son. Ajá. Vivimos, ¿verdad?, la vida con convicciones y con mandamientos, principios. Un principio es algo que nunca se caduca, que las leyes se caducan, pero los principios son para toda la vida. Entonces los principios, ¿verdad?, son iguales a los mandamientos, porque ahí cuando dice no dejando de congregarse es un mandamiento de parte de Dios. Sí, no dejen de congregarse. Nosotros, ¿verdad?, cuando cumplimos con eso y nos esforzamos, entonces somos verdaderos hijos de Dios porque estamos viviendo con convicciones, con principios. Y esos principios, te digo, son eternos y van a traer mucha bendición para nuestra vida. Sí, porque son principios establecidos, vuelvo a repetir, no por un grupo de líderes, sino por el Señor. Cuando andamos en el camino que Él nos trazó, pues va a suceder lo que Él nos dice. Y aquí es donde somos invitados a hacer eso, a seguir, hermanos, a cumplir sus mandamientos, sus principios, ¿verdad? A probar al Señor que lo que Él dice es real, que va a suceder y va a pasar lo que Él nos está diciendo.
lee, como te digo, el libro de los Hechos, los primeros 2, 3 capítulos, y ves que la iglesia, en realidad, hermanos, era una familia. O sea, cuando lees que dicen, y los que tenían propiedades las vendían, y traían a los pies de los apóstoles lo que se había, ¿verdad?, dado por sus terrenos, y los apóstoles repartían, y entonces dice que no había nadie con necesidad. Y eso, hermanos, es imposible en ninguna sociedad. Vivimos en Estados Unidos y aquí hay gente con necesidades. Pero en la iglesia del Señor, cuando Él la estableció y la inició, no había necesidades. Porque eran suplidas no por el gobierno, por los mismos miembros de la iglesia. Y ahí es donde... Aparte, hermano, yo pienso que entre todos nosotros que nos congregamos, que somos amigos, hermanos, compadres, llámale lo que quieras, aprendemos mucho. Cada vez que nos juntamos, bueno, yo lo digo de mi parte y yo creo que a todos les pasa, aprendo de alguien, de un chamaco, de tipo, de se mira, ¿verdad? En el caso del Señor, del Señor. Gracias por decirme chamaco, hermana. Claro. Es que cuando estamos dispuestos a obedecer, como decía Laura, los principios del Señor, entonces el Señor envía su bendición. Y si se pone a ver un poquito, estábamos comentando, yo le comenté a mi hermano Jorge, le decía, mire, yo he visto un cambio en los hermanos, como de unos 2 meses para acá, mes y medio, en donde están llegando temprano los domingos. Tengo 10 años aquí, hermanos. Y siempre empezábamos el culto con 2 o 3, nada más. Y ahora, pues empezamos, yo creo, como con la mitad de las personas ya que están aquí. Y no es porque yo les dije algo o porque yo hice algo diferente. Yo no he hecho nada diferente, ni hice nada para que ustedes cambiaran de parecer, sino que el Señor, cuando nos disponemos como iglesia a servirle, empieza a cambiar nuestros corazones, sin necesidad de que el hombre esté como latiguito andando atrás de ustedes. Han empezado a venir más personas. Tampoco yo no he hecho nada diferente para que otras personas vengan. Cuando la iglesia, todos, hacemos y seguimos las reglas, principios, leyes, ordenanzas que Dios nos dio, el Señor empieza a enviar y a añadir a su iglesia. Él, no yo. Entonces aquí es cuando vamos entendiendo que todo lo que se trata de la fe, hermanos, es voluntario. No es porque el pastor te lo dice, sino porque tú lo vas entendiendo y tú vas queriendo entregarle al Señor esas áreas, esos pecados, esas debilidades, esas ideas, esas emociones, esas actitudes que tú tienes, las entregas a Él y te pones a hacer lo que Él te dice. Y entonces les dije, familias sanas conforman una iglesia sana. Familias enfermas conforman una iglesia enferma. La iglesia sí empieza en el hogar, hermanos. Claro que sí, porque empieza como individuos, cada uno, y luego como familias, y entonces, ¿verdad?, como congregación. Entonces aquí entendemos eso, de que cuando comprendo, otra cosa que quiero explicarles, se los voy a explicar el domingo. Si ustedes se fijan, anteriormente había una necesidad, y los que queríamos poníamos una vez para esa necesidad. Ejemplo, ¿verdad? El papá del hermano que se enfermó. Ok, levantamos una ofrenda y se la mandamos. Y ya todos nos sentíamos que ¿qué? Que ayudamos. Y nos lavamos las manos. Ya hicimos nuestra buena obra del mes. Pero ahora, como un miembro de la iglesia está sufriendo, en este caso Javier, y los que nos hemos dispuesto no a ayudarle una vez, sino a estar ayudando mes con mes,
eso nos hizo crecer en amor. Y al crecer en amor, hermanos, entonces el Señor nos hace crecer como iglesia. Ahí vamos madurando. Antes decíamos, alguien necesita, ahí está, ya no me pidan, ya puse. Pero ahora, hermanos, hay una constancia. Crecimos. Y esto vuelvo a repetirlo, no es porque yo hice algo diferente, se lo vuelvo a repetir, toda la gloria es para el Señor, sino porque algunos de ustedes han ido madurando y entendiendo que todo lo que se hace ¿para quién? Para el Señor y voluntariamente. ¿Sí? Y aquí es donde empezamos a caminar un poquito mejor como iglesia y empezamos a mejorar un poco mejor. Nunca vamos a ser la iglesia perfecta, hermanos. No busquemos eso, no lo vamos a hacer. Pero sí busquemos ser una iglesia madura cada vez más. Una iglesia más sana. Eso sí. Siempre va a haber pecado en la iglesia porque siempre va a haber gente nueva que viniendo. Y luego nosotros también siempre vamos a estar luchando con el pecado. Pero sí se debe ver una santidad en la iglesia. O sea, no quiere decir que porque traemos pecado, entonces, no. Sí se tiene que ir viendo una madurez y un crecimiento en cada uno de nosotros. Y para eso es precisamente lo que hacemos hoy, lo que hacemos las reuniones de mujeres, las reuniones de hombres, las reuniones de jóvenes, los domingos en la adoración, ¿verdad? Nuestra convivencia que tenemos para conocernos más, para apoyarnos más, para servirnos más, para creer y estudiar juntos la palabra. Y que el Señor haga, hermanos, lo que nosotros no podemos hacer, pero nosotros hagamos lo que ya vamos entendiendo, lo que vamos estudiando, ¿verdad? Y lo que vamos disponiéndonos a hacer. ¿Quieres ser parte del cuerpo del Señor? El Señor es el que te pide y te dice qué hacer y qué no hacer. Entonces, vamos a dejar el día de hoy aquí la enseñanza. Preferencia, deje sus hojitas, ¿verdad? Póngale su nombre, déjelas aquí. Para que no, la próxima semana vamos a ver las mismas hojas, porque nos quedamos apenas en el propósito de la iglesia en la tierra. Señor Jesús, gracias, Padre, porque en ti nació, Señor, el deseo de crearte un pueblo para ti mismo, de hacer una familia, de hacerte, Señor, un reino donde tú ames y tú amas, Señor, a los que son tuyos y que también los que son tuyos, Señor, te amemos de la manera que tú nos pides, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Señor, es difícil, sí, Señor, pero no es imposible. Tú estás con nosotros, tu Santo Espíritu, Señor, tu palabra. Y luego, pues todos nosotros, Padre, no nos dejas solos, sino que nos dejas con una familia. Ayúdanos a amarnos, a valorarnos, a entendernos. Ayúdanos, Señor, a soportarnos, porque tú lo haces todos los días con nosotros. Y si tú eres el Padre, tú nos pones el ejemplo y nosotros seguimos lo que tú haces. Bendito eres, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. No, ninguno de nosotros tenemos mérito, ninguno de nosotros tenemos, Señor, nada de crédito, sino solo tú, Jesús. Eres el que hace toda la obra, Señor. Y te damos gracias por hacer obra en nuestra vida, en nuestras familias, en tu iglesia. Alabado seas, te bendecimos, Jesús. Oramos en tu nombre. Amén. Gracias, hermanos.